Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en lo que nosotros llamamos un conversatorio de temas de matemática. Estamos aquí con el profe Lucas y con la profe Virginia. Nosotros somos miembro del equipo técnico de la Dirección General de Educación Secundaria de la provincia de La Rioja y bueno, y estamos haciendo este videito como para apoyar a los profes, a los padres y a los estudiantes en algunos temas de matemática. Esa es la idea de estos conversatorios. Y bueno, y hoy tenemos función lineal, ¿no es cierto, profes? Sí, buenas noches. Hola, buenas Bueno, noches. Acá estamos con los profes Navema compartiendo y bueno, espero que este material sea de gran utilidad para todos. bien, yo, profe, había preparado, había compartido pantalla. Había preparado unas imágenes, ¿sí? Que traje de internet directamente, así no, y bueno, la idea es que la vamos conversando y vamos trabajando. ¿M? Sí. Bueno, esta es la primera imagen que quiero presentar en este conversatorio. Lo que tenemos es una función lineal, ¿sí? En donde se definen distintos puntos que pertenecen a esa función. Eh, Podemos ver que la función, que en este caso la función que tenemos que es 2x más 5 está definida por esa ecuación y que y que se pueden ver claramente cómo se definen estos puntos. Eh, Acá, acá sí, una profe. parte, acá una parte importante, como se muestra en el gráfico, que vemos puntos, donde cada puntito a simple vista son dos números. Bueno, eso sería un par ordenado, que a la hora de graficar una función, en este caso de una función lineal, hay que tener claro ciertas cosas. Para empezar, ¿qué es un par ordenado? Entender, porque a la hora de graficar muchos se encuentran con la dificultad de que no saben para dónde tomar un valor o tomar el otro. Entonces, tener en claro qué es un par ordenado. Y como vemos acá en la imagen, un par ordenado, tenemos dos números donde cada número tiene un orden. Es decir, tomemos por ejemplo el primer puntito, el 1 7. El punto S, ese representa el par ordenado 1 7, donde el uno corresponde a la variable X y el 7 corresponde a la variable Y. Y acá tener cuidado porque no es lo mismo el par ordenado 1 7 que el par ordenado 7 1, que es uno de los principales problemas que surgen a la hora de graficar una función. Tener bien en claro eso. Sí. Y otra cosa, también tener en cuenta que a medida que van variando las X, va subiendo de uno en uno, los valores de Y van aumentando de dos en dos, que depende de la variable, el número de la pendiente, perdón. Sí, a mí yo me quedé un poco pensando en lo que es una función. Recordaba una clase de una profesora famosa, ¿no? Hay un video de YouTube donde también sale ella explicando, que decía que la función es como una maquinita, en donde yo le ingreso un numerito, esa maquinita hace un proceso y me tira otro número. ¿No? Entonces, si, Claro, si nosotros vemos que donde le ponemos un uno a esta función, eh, va a ser su proceso, va a ser unas cuentas matemáticas y me va a tirar el 7. Si le pongo un 2 me va a tirar el 9. Si le pongo un 3 me va a tirar 11. Y así, en lo que vaya aumentando en uno va a ir aumentando en 2. Esto se va a referir a la pendiente, lo que decía profe Virginia. Y cuando se mantiene esa proporcionalidad numérica, es donde la variación de la función se convierte en una línea, ¿no? Y es lo que la termina definiendo como una función lineal, ¿no? Sí. Sí, claro. Acá.
tipo de función, digamos, a ver, función lineal, por ahí simple decirlo y viene al caso. El gráfico de la función lineal es como lo dijiste vos, profe, es una recta, como se puede ver acá. Que son puntos, ¿cierto? Que al unirse nos da como resultado una recta en el plano. Sí, fíjate, profe, Virginia, que esta función, no, si bien tiene los valores puestos, pero esos valores también se los puede organizar De en una valor. tabla de valores, ¿no? Sí, la podemos poner y tomar los valores. No precisamente para hacer la recta necesitamos tantos valores. Con dos valores que tomemos ya podemos representar la gráfica. Claro. Pero es bueno hacer la tabla y sacar cada uno de los valores de Y. Sí, Claro, y ya que se toca el tema de la tabla de valores, yo creo que es importante aclarar esto, a ver, que, a ver, una tabla de valores sí tiene digamos, una columna para X y una columna para Y. Y veo que muchos por ahí chicos tienen la duda de que, a ver, la primera pregunta es eh, ¿cuál pongo el primero? tema de las variables. Sí, Sí, Claro, ¿cuál pongo primero? ¿la X o la X, Y? ¿a quién le doy valor? ¿A X o a Y? ¿Qué valores voy a poner? Preguntan. Entonces, acá, como una aclaración a nivel, a ver, de carácter personal, a ver, para empezar hay que darle valores a la variable X, ya que es la variable eh, independiente, claro, que según los valores que nosotros le demos a la variable X, vamos a obtener un valor de Y, que es la variable dependiente. Ahora pensemos en cuáles van a ser esos valores que vamos a trabajar nosotros. Fácil, una respuesta simple y fácil y para que todos puedan entender, son darle valores pequeños para poder trabajar, digamos, en el eje cartesiano y poderlo, digamos, graficar sin tener problemas. Números pequeños, por ejemplo, a ver, el 0, el 1, el 2, el 3, por el lado de los positivos y por el lado de los negativos podemos darle el -1 y el -2, son los clásicos, que eso nos Sí, van a servir para realizar la gráfica de la función que sea, en este caso de la función lineal. claro. sí, generalmente ellos preguntan si pueden poner números grandes. No es que no se puede poner números grandes, sino que los valores son grandes para el momento de graficar. Por eso son Claro, convenientes valores pequeños para que les puedan claro, realizar la gráfica y sea más clara. Claro, todo va a depender también de la necesidad de lo que se quiera gráfica, porque las funciones son modelos, terminan siendo modelos que representan ciertas situaciones de nuestra realidad, ¿no? sí, seguro. Y que, y que cuando se pide graficar a la función, únicamente a la función como como un elemento matemático, ahí sí conviene usar estos valores pequeños, porque son más Claro, fáciles de calcular, ¿no? Claro, en el sentido, a ver, a ver, yo me estoy situando en el aula, ¿cierto? Cuando un chico Sí, tiene una carpeta y bueno, y por ahí se da el caso de que por ahí dice, profe, mire, hice este valor, me da, pero no puedo graficarlo. Es un valor que necesita que haga sí o sí un sistema de eje cartesiano inmenso, donde no, digamos, donde no le alcanza el tamaño de la hoja para hacer el sistema. Entonces, claro, aquí la respuesta de decirle, a ver, ¿por qué no tomas valores más pequeños y vas a ver que la hoja te va a alcanzar para graficar? claro. claro, claro, perfecto. Después también me quedé, profe, pensando en lo que dijiste, que se necesitan dos puntos para graficarla. O sea, si bien acá hay 5 puntos, se ven claramente que hay 5 puntos, pero con dos ya son suficientes para graficar. Eso me recuerda a los postulados de Euclides, ¿no? Que uno de los postulados, que esto es de la geometría, ¿no? Viene de la geometría
que dice que una recta pasa por 2 puntos o solamente se necesitan 2 puntos Para para hacer un poder definir una recta. sí, Digamos, lo hereda la función lineal de la geometría, ¿no? Entonces, como una cosa de otra área de la matemática también tiene influencia en este tipo de funciones, ¿no? Qué lindo y qué importante, sí, ¿sí? Bien, ¿quieren que veamos la otra imagen que tenía preparada, profes? listo. Sí, pasemos. A ver. Muchas veces vemos en la clase de matemática que se ven imágenes como esta, por ejemplo, ¿sí? sí, Sí, acá, bueno, como decís vos, profe, es una imagen clásica, digamos, donde muchas veces observamos que se presenta, digamos, la función lineal, donde vemos el gráfico de la función lineal y, bueno, y la fórmula, digamos, asociada a tal gráfico. Acá sirve esto para hacer un pequeño análisis y dar, digamos, en que no quede todo en que, a ver, pasamos de la tabla al gráfico y bueno, y avancemos y no entender, digamos, ciertas cuestiones de que, a ver, por ahí, analiza, a ver, qué relación tiene la formulita de la función lineal con con el gráfico en sí de esta función. Con la representación gráfica. Claro, a ver, pensando, a ver. Si yo miro la fórmula, el 2 que es el valor de la ordenada, ¿yo en dónde lo encuentro en el gráfico? Si miro el tenemos que 3 ver y los decir, a signos. ver, ¿qué significa ese 3 para la función lineal que yo estoy trabajando? Claro. ¿Cómo, qué valor toma, digamos? Siempre va a tener, digamos, esta forma, la función, digamos, hablando en la inclinación. Muchas cosas para analizar acá. Sí, que también se la puede graficar sin la necesidad de una tabla. Con esos valores que tenemos en la fórmula podemos llegar a graficarla sin necesidad de realizar una tabla, como los ubico, Exactamente, Sí, por ejemplo, yo exactamente. tenía mi profe de secundaria, ¿no? Cuando me explicaban estos temas, si bien yo poco me acuerdo, porque bueno, ya hace varios años que fui a la secundaria, pero sí me acuerdo de que me decían, si te da el número que no tiene la X, te dice dónde vas a comenzar, ¿no? sí, Y lo marcas, en este caso es el 2, ¿sí? Y lo marcaba por sobre el eje de las Y. Y de ahí me decía, ¿ves el otro número, el que está acompañando a la X? Y pensarlo como una fracción. En este caso es 3, pero si lo pensás como fracción, es 3 sobre 1. Claro, Entonces, decía, corres a la derecha un lugar y subís 3 lugares si es que es positiva el número. Y si es negativa, en vez de subir, bajas. Me lo explicaba así y bueno, yo lo podía entender. Entonces, claro, fíjense, y lo que me estaba explicando era, después cuando yo estudié en profesorado y puse a profundizar todo el tema, lo que me estaba explicando era lo que significa la pendiente. claro, lo que muchas claro, veces por ahí le decimos nosotros a los chicos para que ellos algo rápido, decir, a ver, o cuando hacen mal el gráfico, decir, Mm, pero ¿por qué no te fijas solamente en la pendiente? Le tiramos un dato fuerte, así como para decir, a ver, fíjate en la pendiente, si es positiva, la recta va a ir hacia arriba, y si es negativa, la recta va a ir hacia abajo. Entonces, todo esto que habla profe es un poco, digamos, de esto. Tiene el, digamos, el fuerte término, digamos, hacia dónde va dirigida la recta, el claro. comportamiento, los valores. Por Igual eso que con la ordenada al origen. La ordenada al origen, si es positiva, va hacia arriba. Si es negativa, la ubicamos debajo, que le cuesta a los chicos por ahí identificar dónde la va a ubicar. ahora el poder que tiene, digamos, la importancia que tiene
el poder saberse los elementos, ¿no? En todas las cosas de matemáticas, ¿no? Que tienen que ver, es saberse el nombre de cada elemento. Sí, Nosotros sabemos que el 2 es la ordenada del origen, y fíjate que el mismo nombre ya te está diciendo qué es ese elemento. Es la distancia que hay desde el 0, que es el origen, es la distancia que hay desde el 0 hasta donde intercepta la función con el eje de la y. Claro, y Entonces, también, como decís, profe, a ver, si nos miramos en la fórmula, dice el 2, ¿cierto? Vos decís ordenado al origen y pensamos en el nombre que lleva cada eje del sistema y es lo mismo y es una información que sirve a la hora de realizar el gráfico. claro, claro. Y la pendiente en este caso también es que importante saberse su definición o lo que significa. Una pendiente es simplemente una inclinación. Y, Exactamente. y las inclinaciones, nosotros generalmente, o sea, cuando nosotros vemos inclinaciones, muchas veces hemos visto inclinaciones en cuanto que se son medibles por los ángulos, por grados, minutos y segundos. Pero no es la única forma de medir. Si yo tengo una distancia vertical y una distancia horizontal y uno los extremos, ahí voy a estar definiendo también una inclinación, que es este caso. Tengo tres unidades en el sentido de las y una unidad en el sentido de las x. Si uno de esos dos extremos voy a tener una inclinación que va a ser distinta si los números son distintos. Claro. Claro, por eso hay mucha, digamos, a ver, tan solo mirar la expresión, digamos, digamos, que está en la función lineal, nos da mucha información y que por ahí, digamos, cuando damos clase, a los chicos les cuesta, pero estoy casi seguro que cuando ellos entienden, digamos, cada nombre, digamos, cada cosa que hay en la expresión, digamos, el rol que está cumpliendo, se le hace muy fácil y pasar al gráfico. Les hace más fácil entender el tema, ¿no? También. Claro, exactamente. Sí, por eso hay que insistir en decir los conceptos teóricos como son, porque cuando vamos a realizar la práctica, esos conceptos florecen, digamos. Tenía una profe que me decía, no hay mejor práctica que una buena teoría, ¿no? Entonces, claro. ahí vamos entonces por conocer más definiciones y conceptos de matemáticas, porque eso nos va a permitir saber mejor saber resolver mejor los problemas. Claro, y Sí, acá me queda claro y a la vista de todo que matemáticas no son solamente cálculos, que siempre nos pasamos calculando algo o haciendo operaciones. No, mira, con tan solo mirar la expresión me arroja mucha información que puedo Claro, pasar al gráfico sin calcular nada. sin sin realizar. necesidad de hacer ningún tipo de cálculo. Claro, ni un cálculo, digamos, haremos algo mínimo, pero bueno, pero yo creo que está mal la comprensión de cada, digamos, de cada cosa que hay en la expresión antes que hacer un cálculo para pasar al gráfico. Bien, bien, Siempre perfecto. digo que si ellos aprenden a graficarla de la fórmula directamente, es más práctico y más rápido que ponerse a hacer un montón de cálculos, pero se los hacemos para que ellos verifiquen los resultados, pero cuando se dan cuenta que lo pueden resolver de esa forma, les resulta más fácil y se dan cuenta que es menos trabajo. Claro, es mucho más fácil interpretarla que hacer las cuentas con la tabla Exactamente. de valores, ¿no? Bien, Claro, se pierde claro. más tiempo. Seguro, seguro. Bien, ¿quieren que sigamos a la otra imagen, profe, que teníamos? Sí, Bien, Había también elegido esta otra imagen, ¿sí? Fíjense, tenemos dos bueno, puntos, ¿sí? Entre esos dos puntos hay un valor m. ¿M? Ese valor m hace referencia a la inclinación de la recta. Fíjense que hay unas diferencias entre los valores del sentido del eje de las y, que es i menos 2 menos i,
Y otra diferencia, cuando digo diferencia es resta, ¿no? Y otra Sí, diferencia de x2 menos x1. ¿Mm? Claro, acá un poco esto de relacionar con lo que decía la profe Virginia al principio, de que con 2 puntos ya no servía para graficar una recta, ¿sí? Acá Sí. podemos ver la recta y entre esos 2 puntos, ¿sí? Está bueno, está la recta y está a la vista la inclinación que tiene la misma. Y bueno, a ver, ¿de dónde sale esa inclinación? Y bueno, está el cálculo acá, donde los cálculos se ven son en relación a la variable independiente y a la variable dependiente. depende. ¿Qué papel juegan los valores de cada variable? Y bueno, ¿y qué es lo que me lleva a mí que la recta tenga tal inclinación? Ujú. Ahora, el pensar, por ejemplo, este i sub 2 menos i sub 1 como un valor concreto, ¿no? Porque es una resta, pero esa resta me va a dar un valor cualquiera. Y este x sub 2 menos x sub 1 también me va a dar otro valor. Ahora, si yo esos dos valores independientes, que no tienen nada que ver uno con el otro, los uno en una operación, que en este caso la división, divido lo que es uno dividido en el otro, me va a dar lo que se llama una razón, ¿no? Creo que matemáticamente nosotros pensamos como una razón. Sí, Y es justamente lo que la pendiente es una razón de cómo cambia cómo cambia la inclinación de una recta, es expresada por una razón. Y nosotros generalmente se la explicamos a los chicos diciendo, bueno, eh, el valor de la pendiente, vos pensás que tiene dos números, como una fracción, como yo decía recién, como me decía mi profe. Pero esa fracción es la expresión de justamente esta razón de cambio que tienen las funciones lineales, donde va cambiando su pendiente, ¿no? Y es expresada ese cambio en esta razón. Sí. No sé si se entendió, o capaz que hice mucho lío ahí. No, sí, hablando, como decís, profe, de la razón. Claro, ahí, porque nosotros lo que dijimos recién, a ver, ahí, acá en el gráfico se ve aislado, digamos, las diferencias de los valores de cada variable. Ujú. Pero para, digamos, la pendiente, que a mí lo que me marca es la inclinación de tal recta, se ve reflejada en en este cálculo, Claro. digamos, de la división, digamos, de lo que pasa en la variable y lo que pasa en la variable x, que es lo que vos Que, acabas de explicar. que de hecho así se calcula la pendiente de una recta. sí, Exactamente, es el cálculo de la pendiente. Claro, claro. Bueno, interesante, ¿no? Acá vemos Sí. otro que también está una imagencita que, que también les traje ahí de internet. ¿Mm? Y bueno, acá también vemos, eh, a ver, para a la hora de hacer el gráfico y decir, a ver, el gráfico que hice está bien, está mal. A ver, yo de antemano mirando tal valor de la expresión, ¿cierto? De la fórmula de una función lineal, puedo saber cómo sale el gráfico, si es función creciente, decreciente o constante. va a Claro, depender del signo de la pendiente. claro, claro. Esto que dice la profe es importante, va a depender del signo. Fíjense en que M es la letra en la cual veníamos asociando al concepto de pendiente. Y si M es mayor que cero, quiere decir que es positivo. La pendiente va a tener esta forma, o sea, la recta va a tener esta forma creciente. Bien, Si es negativo, va a tener esta forma decreciente. Y si es igual a cero, que digamos son valores que puede tener, puede ser positivo o negativo o igual a cero, quiere decir que no tiene pendiente. Y si no tiene pendiente, está horizontal. es Claro. con, Yo acá un poquito
había preparado en GeoGebra un modelito de lo que es una función lineal, ¿sí? Más o menos parecido al que teníamos ahí en la, en donde estamos evaluando la función creciente, decreciente de recién, ¿no? Esta, ¿sí? No sé si se ve GeoGebra, profe. Sí, ahí se ve. ¿Se lo está viendo en pantalla? Sí, Bien. sí. Yo justamente tengo acá mi función, que es y igual a x más 1 en este caso. Pero yo le he hecho acá como con los deslizadores de GeoGebra, he hecho variar el valor de la pendiente y el valor de la orden de origen. Lo puedo mover moviendo estas rueditas, ¿no? Que son como el temporizador de un videíto cualquiera de YouTube, ¿no? Tienen estos temporizadores. Bueno, esto en el programa se llaman deslizadores, en el GeoGebra se llaman deslizadores. Y yo puedo moverlo y ver qué pasa. Por ejemplo, si yo muevo el ordenador del origen, lo muevo, puedo ver que la función mantiene su pendiente porque la pendiente está quieta, no se mueve, Claro, vale 1, pero sí se va trasladando, digamos, para arriba o para abajo, depende del valor de la orden del origen, cómo se va trasladando esta pendiente, ¿no? se va ¿Sí? corriendo. Se va corriendo. Ahora, si modifico la pendiente, ¿m? Fíjense en que a medida que aumenta el valor de la pendiente, la inclinación se va haciendo más grande, Sí, ¿sí? Y si de hecho la disminuyo, se se va a hace. inclinar a tal punto que va a valer cero. Claro. Y ahí se puede ¿M? ver lo que habíamos hablado al principio, de qué valores tomar para una variable, que se pueden, claramente se pueden tomar valores pequeños o valores muy grandes, que tal Ujú. vez sin este programa no lo podríamos ver al comportamiento. Claro. Claro, acá lo podamos viendo, vamos viendo dinámicamente, ¿no? Cómo es Claro, el comportamiento de la pendiente y de la ordenada del origen. ¿M? ¿Sí? Fíjense en cómo queda cuando es negativo el valor de la pendiente. ¿M? claro, ¿M? Y si vemos la función, tiene el punto B, que es la ordenada del origen, y este otro puntito, que es lo que se llama el mismo concepto de intercepción con el eje de las Y, que tiene el- el concepto de la ordenada del origen. Si trasladamos ese mismo concepto de intercepción, pero con el eje de las X, este elemento se llama raíz, ¿sí? claro, Y que lo obtenemos, eh, o sea, ¿cómo se obtiene la raíz cuando tenemos una ecuación? Igualamos el valor de i igual a cero y de ahí nos queda una función, una ecuación simple a resolver. Resolvemos la ecuación y ahí me va a dar el valor de la raíz. claro. Y mirando bien el punto ese, esa raíz, a ver si nos vamos al campo, digamos, de coordenada de ese punto, tiene, bueno, la coordenada va a ser en x3 y el valor, digamos, de y, cero. -3. Es menos 3. Perdón, menos 3 de x y cero de y. Y si nos trasladamos al punto de la ordenada, va a ser eh, 3 de y cero de x. Cero Digamos de ya, X. Claro, esos Sí, valores los vemos acá en la parte izquierda de la pantalla. Uno está con rojo, el otro está con verde, es lo que está diciendo el profe. claro, se claro. Las puede ver bien la coordenadas del punto. diferencia. ¿Mm? Ahí se pueden ver claramente las diferencias y cómo está la función también definida. Claro, ¿Sí? Y fíjense, si la cambiamos nosotros la función, por ejemplo, la cambiamos ahí, todos esos valores también cambian automáticamente. ¿Mm? sí. Muy Cambio ya lindo.
cambio la ecuación, cambiaron los valores bueno, la orden al origen eh, la hemos mantenido, pero también la podemos cambiar. ¿No? Claro. ¿Sí? Y cambia la ecuación y cambia todo, ¿no? Qué bueno este programa que nos permita ver todas estas cosas, el comportamiento, digamos, de la función que estamos trabajando, ¿cierto? Y no quedarnos con algunos valores y tener la duda, ¿qué pasará si tomo un valor más grande, uno más chico, un negativo, un positivo, ¿cierto? Genial Claro, el programa. sí, podemos visualizar, digamos, tenemos la capacidad de poder dibujar cualquier tipo de función lineal, ¿no? Usando estos modelitos, podemos graficar cualquier tipo de función lineal. Que si vos te pones a pensar, decir, bueno, cualquier tipo, sí, cualquier tipo. Y eso Claro. no es poco, y no es poco. No, está muy bueno este programa porque ayuda a los chicos a entender por ahí muchas cosas que no las ven en un papel Sí, y ellos con la tecnología les gusta. sí, se entienden Acá. mejor que nosotros. Sí, sí, eso Sí. tengo la duda. No, y además que es fácil es un programa que lo pueden instalar gratuitamente, ¿no? No hay que Sí, pagar ningún tipo de licencia ni bajar nada. También se puede usar en los celulares y además es bueno compartir, o sea, es fácil compartir, uno hace una captura de pantalla y se la manda al profe y listo, ya has hecho tu tarea, ¿no? Es mucho más fácil. sí, más Sí, rápido. seguro. Sí. Bueno, para finalizar este conversatorio, profe, quería mostrarle este mapa conceptual, ¿sí? De todo lo que hemos estado hablando, ¿sí? Quedó, capaz que, bueno, no hemos hablado de dominio de imagen, pero básicamente en una función lineal, el dominio de la imagen son todos los números reales, ¿no? No sé si quieren Claro. a ver, hablemos un poquito de eso. El dominio de una función vendría a ser qué números de X del campo del eje de las X, qué números yo puedo usar para poder definir esta función. Y fíjense que yo puedo usar cualquier número de los que están Cualquier, impuestos acá, en la recta numérica de X. Y sí, también puedo son usar los cualquier números. número de la recta numérica de Y. Entonces, esos cualquier número, lo decimos, bueno, es el dominio de la imagen, el dominio de la función son todos los números reales. Y la imagen serían los del eje de las Y, me darían como imagen el conjunto también el conjunto de los números reales. Quiere decir que todos los números de la recta. Así es Claro como, no sé, ¿cómo decías, profe? que cualquier número puedo utilizar, positivos, negativos, cualquiera puedo utilizar para poder graficar la función. Sí, Claro, acá es lo que preguntan muchas veces en clase, los chicos hacen el gráfico de la función lineal, lo hacen, digamos, hacen una recta demasiado corta por ahí y preguntan a ver, cuál es el dominio, cuál es la imagen, y ellos lo dicen solamente con los valores que ven en la hoja. Y por ahí uno les dice, a ver, esta recta para abajo se va, para Sí, arriba también se va, es decir, que no tiene fin, puede ser, y acá entra, digamos, el juego, los valores, es decir, yo para una función lineal puedo tomar cualquier valor de X, tanto positivo, negativo, grande o chico, que eso me va a llevar a su vez a tener en Y cualquier valor, negativo, claro. positivo, grande o chico. Que claro, no que no es poco decir cualquier valor, ¿no? Es, Claro. es- es todo, ¿no? Son todos, todos se puede tomar. Y qué importante esto de pensar a la recta, esto cuando decimos que se va, pensarla como infinita, ¿no? Que se puede prolongar Exactamente, Infinitamente. Decía, en exactamente. otro de los postulados de Euclides que dice que una recta se puede prolongar indefinidamente, ¿no? Y, Claro, y que también eso no es poco pensarlo, ¿no? Sino es mucho más grande de lo que por ahí
podemos imaginar. Sí, sí. Ellos creen que se corta y nomás, no. No, No, si yo le sigo dando valores, se va extendiendo. claro, claro. Esto nos permite trabajar con eso, este programa. Claro, nos Bueno, permite ver el comportamiento y es genial, ¿eh? Sí, 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 no, Es es algo que no buenísimo. podemos apreciar si lo trabajaríamos en el papel. Hasta uno exactamente. mismo por ahí le aparecen cosas nuevas al ver algo así en el programa, digamos, cómo va surgiendo el comportamiento. Claro. Sí. Fíjense que si yo hago un zoom, en este caso me estoy alejando en el zoom, ¿m? Los puntos se siguen manteniendo donde está y la recta no cambia, no cambia. Claro, Mm, ¿M? no. Fíjense que los puntos se pueden llegar a perder, o sea, se pueden llegar a unir de tan chiquito, de tan lejos que lo veo, pero la recta no deja de ser, no deja de tener esa forma. Ujú. Ay, de perdón. gran importancia. Eh, Volvamos y para finalizar, decíamos que teníamos esta última imagen, que es un mapa conceptual de todos los temas o conceptos importantes que hacen a la función lineal. ¿Mm? Vemos que su forma de representación puede ser por tabla, por fórmula, por gráfico. Si es Bien. por fórmula, la tenemos esta, la fórmula general, que es mx más b, donde b es el ordenado del origen, donde m es la pendiente, que puede ser creciente, decreciente o constante, ¿no? Y eso me va a definir a mí la forma o el gráfico que tenga esa pendiente, ¿no? Me pareció Cla- interesante mostrárselos, profe. Sí, seguro, Sí, este gráfico resume lo que todo alumno, digamos, debería tener bien en claro cuando se termina de explicar todo el contenido de función lineal. Ujú. Digamos, Y con que esto se vemos que no puede es mucho decir, tampoco, ¿no? no, no, y este se decía puede decir, a perfecto. ver, la comprensión, digamos, a ver, que tuvo el alumno en referencia a tal tema, porque Claro. esto da mucha información y es lo que debería él, digamos, sacar para entender el tema y bueno, Y bueno, poder aprobar matemática y seguir exact- adquiriendo otros conocimientos, ¿no? exactamente, y que no quede solamente en la clase de matemática lo que aprendió. Claro, claro. Recuerden que todas estas cosas nos hacen más sabios, más inteligentes y eso, y eso es muy importante. Seguramente. Con esto ya Bueno, el chico ya cierra todo lo que es función lineal. Este es el cierre perfecto. Si él lo entiende, lo va a saber interpretar a todas las partes de la función lineal. bien, bien, perfecto, profes. A ver, voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, profes, esto es todo por ahora y bueno, esperemos encontrarnos de nuevo para poder dialogar sobre otro tema de matemática que tanto nos gusta Sí, La seguramente. verdad. Hay muchos temas para hablar, charlar, ¿cierto? Y sacar cosas. y poderlas compartir con nuestros compañeros y con los papás y con los chicos, ¿no? Sí, que eso es lo Sí, que tanto importante les siempre. cuesta ahora estar en esta situación y esto me parece que les ayuda mucho a ampliar su idea y a poder resolver problemas que por ahí para ellos son difíciles. Y bueno, esta es una forma práctica de que ellos aprendan. Sí, siempre es Mm, importante compartir, ¿cierto? Lo que uno sabe y seguir aprendiendo, porque esto nunca termina. exactamente. Eh, Bueno, profes, un placer. Nos estamos viendo en la próxima. ¿Eh? Igualmente, Hasta profe, luego. nos Nos vemos. vemos. Nos vemos. Nos Chao. vemos.